¿Hay electricidad en la tierra de tu jardín ahora mismo? No es una metáfora, es física real, documentada por primera vez en 1841 por un inventor escocés llamado Alexander Bain, quien construyó el primer reloj eléctrico de la historia usando clavos enterrados en el suelo y nunca necesitó una sola batería para hacerlo funcionar. Su nombre desapareció de la mayoría de los libros de texto. Su descubrimiento lleva más de 100 años fuera del conocimiento doméstico común. Y lo que necesitas para replicarlo cabe en una cubitera de cocina: tierra húmeda, cobre, clavos galvanizados y agua con sal o vinagre. Eso es todo. Sin paneles solares, sin generadores, sin facturas, sin ningún componente que no puedas conseguir en cualquier ferretería o en tu propio jardín. La industria eléctrica tiene un problema muy concreto con este método. No puede medirlo, no puede facturarlo. Y lo que no puede facturarse no tiene lugar en ningún modelo de negocio que dependa de que tú sigas conectado a la red mes tras mes. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de aprender es física, que tiene casi 200 años de historia documentada, y que cualquier persona puede verificar esta tarde con materiales que ya tiene en casa. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para recuperar lo que siempre debió estar en manos de la gente. Cada suscripción ayuda a que esta información llegue a más hogares que la industria prefiere mantener conectados a un medidor. Para entender por qué la tierra de tu jardín puede generar electricidad, primero necesitas entender qué es realmente la electricidad en su nivel más fundamental y por qué no necesitas una central eléctrica para producirla. La electricidad es movimiento de electrones. Y los electrones se mueven cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que los físicos llaman voltaje. Esa diferencia de potencial puede crearse de muchas maneras. Un generador la crea haciendo girar un conductor en un campo magnético. Un panel solar la crea cuando los fotones liberan electrones en un semiconductor. Y una celda electroquímica, que es lo que Alexander Bain construyó con tierra y metales en 1841, la crea mediante la diferencia en el potencial de oxidación entre dos metales distintos en presencia de un electrolito. Un electrolito es simplemente una solución que conduce electricidad porque contiene iones, que son átomos o moléculas con carga eléctrica que pueden moverse libremente dentro del líquido. El agua pura no conduce electricidad bien porque tiene muy pocos iones libres, pero el agua con sal disuelve el cloruro de sodio en iones de sodio con carga positiva e iones de cloruro con carga negativa que se mueven libremente y transportan carga eléctrica. El vinagre aporta iones de hidrógeno del ácido acético que hacen lo mismo. Y la tierra húmeda, especialmente la tierra rica en minerales, contiene de manera natural una solución de sales minerales disueltas que la convierte en un electrolito natural, lo que nadie te explica en la clase de física del colegio. Cuando introduces dos metales diferentes en un electrolito, ocurre algo que la química llama reacción de oxidación y reducción o reacción redox. Cada metal tiene una tendencia diferente a perder electrones cuando está en contacto con una solución iónica. Esa tendencia se llama potencial de electrodo y está catalogada para cada metal en lo que los químicos llaman la serie galvánica o serie electromotriz. El metal con mayor tendencia a perder electrones, el más activo químicamente, los libera hacia el electrolito. El metal con menor tendencia a perderlos, el más noble, los recibe a través del circuito externo. Esa transferencia de electrones del metal más activo al metal más noble, a través de un conductor externo que conecta ambos, es una corriente eléctrica. Continúa mientras el metal más activo siga teniendo material para oxidar y mientras el electrolito mantenga su capacidad de conducción iónica. El cobre y el zinc son dos metales que están bien separados en la serie galvánica. El zinc, que es el recubrimiento de los clavos galvanizados, tiene un potencial de electrodo de menos 0.76 voltios. El cobre tiene un potencial de electrodo de más 0.34 voltios. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 1.1 voltios, que es el voltaje teórico que genera una celda electroquímica de cobre y zinc en un electrolito estándar. Ese es exactamente el voltaje de una pila pata A convencional. No porque las pilas AA sean especiales, sino porque también usan zinc y una solución electrolítica para generar esa misma diferencia de potencial. Y aquí es donde todo cambia. Alexander Bain entendió en 1841 que la tierra húmeda actúa como electrolito natural y que los metales enterrados en ella
generan corriente eléctrica de manera espontánea y continua mientras la humedad del suelo se mantenga. Construyó su reloj eléctrico de tierra usando este principio, enterrando placas de zinc y cobre conectadas a través del mecanismo del reloj, y demostró que el suelo podía proporcionar la energía eléctrica necesaria para mantener el mecanismo funcionando indefinidamente sin ninguna batería o fuente de energía externa convencional. Ese invento no fue suprimido de manera dramática, fue silenciado de manera más efectiva y más común. Cuando la industria eléctrica centralizó la generación y distribución de electricidad a lo largo del siglo XX, construyendo un modelo económico basado en la venta de electricidad producida en centrales y distribuida a través de redes que llegan a cada hogar con un medidor que registra el consumo, la electricidad de tierra dejó de tener relevancia comercial. No podía embotellarse, no podía transportarse por cables de alta tensión y no podía medirse con un contador. Era simplemente electricidad que ocurría en el suelo de cualquier jardín, de cualquier campo, de cualquier patio, sin que nadie pudiera cobrar por ella. Pero eso no es todo. La humedad de la tierra es el factor más crítico del sistema porque determina la concentración iónica del electrolito natural y por lo tanto la conductividad del suelo. Una tierra seca tiene muy pocos iones en movimiento y genera muy poca corriente. Una tierra húmeda con buen contenido mineral puede tener una conductividad iónica suficiente para generar voltajes y corrientes medibles con instrumentos simples. La tierra arcillosa húmeda, la tierra de jardín, rica en materia orgánica descompuesta y la tierra negra con alto contenido de sales minerales son los mejores electrolitos naturales para este tipo de celda. Añadir sal al agua con que humedeces la tierra aumenta la concentración iónica y por lo tanto la conductividad. Añadir vinagre aporta iones de hidrógeno del ácido acético que también mejoran la conductividad. Ambos aceleran la reacción en la superficie de los metales y aumentan la corriente que el sistema puede entregar. En condiciones óptimas de humedad y concentración iónica, C, una celda de tierra con cobre y zinc bien diseñada puede generar voltajes de entre 0.8 y 1.2 voltios por celda, con corrientes de varios miliamperios, suficiente para alimentar dispositivos electrónicos de bajo consumo como LEDs, sensores, pequeños transmisores de radio o relojes digitales. Comparte este video con alguien que esté interesado en generación alternativa de electricidad o que simplemente quiera entender cómo funciona la física detrás de cada batería que ha usado en su vida. Lo que aprendió hoy tiene casi 200 años de historia documentada y puede verificarlo esta tarde en su propia cocina. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí la electricidad no tiene tarifa mensual. Esto es lo que más sorprende a quien lo construye por primera vez. La construcción de una celda de tierra básica requiere los materiales más simples imaginables. Necesitas un recipiente no conductor como una cubitera de plástico, un vaso de vidrio o cualquier contenedor que no sea metálico y que pueda contener tierra húmeda. Necesitas tierra de jardín con buen contenido mineral, preferiblemente tierra oscura y húmeda en lugar de arena seca o tierra muy arenosa. Necesitas cobre en cualquier forma disponible, monedas de cobre, alambre de cobre desnudo o una placa de cobre de las que se usan en electrónica. Y necesitas clavos galvanizados, que son clavos de acero recubiertos de zinc disponibles en cualquier ferretería por centavos. Llena el recipiente con tierra húmeda hasta las 3/4 partes. Si la tierra está seca, añade agua con una cucharada de sal disuelta o una cucharada de vinagre blanco por cada taza de agua para aumentar la conductividad iónica. La tierra debe estar húmeda pero no encharcada porque el exceso de agua puede crear cortocircuitos y reducir el voltaje generado. Introduce el clavo galvanizado y la pieza de cobre en la tierra húmeda, separados entre sí por al menos 3 a 5 centímetros. No deben tocarse, porque si se tocan directamente se cortocircuitan y no generan voltaje útil. La profundidad de inserción determina el área de contacto entre el metal y el electrolito de tierra. Así que inserta ambos hasta que queden bien enterrados, con solo un extremo sobresaliendo para conectar el circuito externo. Conecta los dos metales a través del dispositivo que quieres alimentar usando cualquier cable conductor. El clavo de zinc es el electrodo negativo y el cobre es el positivo. Un voltímetro básico conectado entre los dos metales te mostrará el voltaje que genera la celda. Una celda bien construida con tierra húmeda y rica en minerales debería mostrar entre 0.6 y 1.2 voltios. Para aumentar el voltaje hasta niveles que puedan alimentar dispositivos más exigentes,
Conecta múltiples celdas en serie de la misma manera que las celdas de una batería se conectan para sumar voltajes. 4 celdas en serie generan entre 2.4 y 4.8 voltios, suficiente para cargar teléfonos a través de un convertidor o para alimentar circuitos electrónicos de bajo consumo de manera continua mientras la Tierra se mantenga húmeda, lo que la física no puede ocultar aunque la industria no lo publicite. Una batería comercial AA genera exactamente el mismo voltaje que una celda de tierra bien construida, porque usa el mismo principio electroquímico con los mismos tipos de metales en electrolitos de mayor concentración. La diferencia entre la batería de $3 que compras en el supermercado y la celda de tierra que construyes en una cubitera no es el principio físico, es la concentración del electrolito, el área de contacto de los electrodos y la pureza de los materiales. Todos factores que afectan la corriente disponible pero no el voltaje generado por unidad de celda. La celda de tierra no va a alimentar tu nevera ni tu televisor. Eso requeriría una escala de construcción que va más allá de lo doméstico inmediato, pero sí puede mantener un LED encendido de manera continua.